En nuestro espacio de fe transformadora, hoy vamos a compartir un testimonio lleno de matices interesantes. Ya de por sí, les destaco que nuestra comunicación se extiende hacia Hong Kong, pero del otro lado va a atendernos una dama española. Su nombre es Xenia, y esta joven profesional y mamá de 2 hijos ha vivido una particular historia de conversión en el lugar y momento menos esperado. Por la particular historia de vida, referencias culturales y circunstancias de esta historia, estoy seguro de antemano que una sola charla no nos será suficiente. Lo mejor entonces es ir ya mismo a nuestra comunicación con Xenia, una española en Hong Kong que nos cuenta su historia de regreso al catolicismo. Bueno, como les anticipé, una historia muy interesante, y a 11 horas de diferencia nos está atendiendo en su mañana Xenia, así que la saludamos. Xenia, gusto de saludarte, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Buenas noches para vosotros y buenos días para mí desde aquí, desde Hong Kong. Así es, 11 horas de diferencia, pero que nos acercan muchas cosas y sobre esas vamos a charlar. Veremos hasta dónde nos alcanza el tiempo. Ya les he anticipado a los oyentes que vamos a intentar una segunda charla porque es muy interesante todo. Pero primero cuéntanos de qué ciudad eres nativa, de qué pueblo. Pues yo soy de Manresa, es una ciudad que está a 1 hora aproximadamente de Barcelona, en Cataluña, en la Cataluña central. Y creo que esto también es importante, el sitio en el que nací, porque creo que luego tuvo mucho impacto en cómo yo conecté con Jesús, en una semilla que se plantó cuando yo era pequeña, justamente por haber nacido ahí en el medio de Cataluña. Así que aunque ahora esté en Hong Kong, si quieres empezamos por ahí, por mi infancia y lo que tuvo que ver que yo naciera ahí, pues en esa ciudad pequeña, a 1 hora de Barcelona, con que yo pues acabara conectando con Jesús de esta forma. Bueno, si de arriba nos han inspirado para que empecemos justamente por allí, me parece fantástico. Bueno, cuéntanos entonces qué es lo que te marcó en esa infancia. Pues mira, yo vivía en una familia de tradición católica, como lo son yo creo la mayoría de las familias en España, o por lo menos lo eran pues hace casi 40 años cuando yo nací, pero de una tradición de ir a bautizar a los hijos, pero luego de no practicar el catolicismo, de no ir a misa los domingos. Sencillamente pues, era una cosa cultural, se bautiza al niño, pero luego ya no se practica la religión. Y así es donde yo nací. En mi familia me bautizaron y íbamos pues con mis abuelos a veces también a bendecir el ramo, pero poca cosa más. No éramos nunca de ir a misa los domingos. ¿Y por qué digo que me impactó o que me vino una semilla de Jesús en esta ciudad en la que yo nací, en el medio de Cataluña? Pues porque justamente porque estábamos en un sitio en el que mis padres consideraron que la mejor escuela a nivel académico que había alrededor de donde vivíamos, que estaba a media hora de donde yo vivía, de hecho, o sea, no es que estuviera ni en la misma ciudad, pues era justamente una escuela del Opus Dei, una escuela católica a la que ellos quisieron llevarme porque consideraban, porque les habían dicho que era una escuela donde yo iba a poder tener luego pues muy buenos resultados académicos, o sea que realmente lo que se enseñaba a nivel académico era muy bueno, y ese fue el criterio por el que me llevaron a mí allí, y ahí fue donde yo sí que ya sin duda recibí la semilla que luego pues florecería tantos años más tarde, décadas más tarde, como luego os contaré, porque allí pues sí que íbamos cada semana a misa en la escuela. Gracias a estar en esa escuela pues les dijeron a mis padres, bueno, es el año que toca hacer la primera comunión, pues hice la primera comunión, pero luego pues como veremos también os voy a ir contando, por ejemplo, la confirmación que se hace en España pues a los 16, 17, 18 años, yo ya no la hice, porque para el bachillerato, que son a los 16, 17 años, yo ya me había cambiado de escuela. Entonces, al perder este contacto con esta escuela, que realmente ya recuerdo, pues yo creo que se me nota cuando hablo, ¿no? Con mucho cariño y con una infancia muy feliz allí con mis amigas, éramos solo niñas, pero de haberlo vivido muy bonito, de haber realmente conectado con Jesús, pero de una forma
también que no fue la forma profunda en la que yo lo experimentaría después, ya de adulta, ¿no? Pero sí que fue, sin duda, mi introducción, porque en casa yo no lo vivía, igual que había compañeras mías que sí, que yo sabía que ellas tenían muchos hermanos, que iban siempre a misa los domingos. En mi caso no, yo era hija única y sí que yo luego, después de llorarle a mis padres, pues cuando yo tuve 11 años, por fin me dieron un hermano, así que tengo un hermano con el que me llevo 11 años, pero aparte de eso, pues éramos una familia, como digo, y yo iba a esa escuela solo por el tema académico, pero que yo creo que ya era el plan de Dios que yo fuera allí, porque gracias a esa educación que yo recibí, pues recibí también el amor de Dios, aunque se fue enfriando después, como digo, cuando yo dejé el colegio, ya no pensé más en el catolicismo, en Jesús. Bueno, al final es complicado también si no tienes una familia que respalde esto y que te siga llevando a la misa, ¿no? Yo después de salir de allí, a saber ya cuándo me volví a confesar, es que no sé si mi confesión después de eso fue ya cuando me reconvertí convencidamente, ¿no? Que como veremos, pues hace solo un par de años, cuando tenía 36 años. Así que imaginaros pues todo lo que pasó, las décadas que pasaron, bueno, pues más de 18 años, ¿no? Unos 20 años, hasta que yo volví a conectar ahora sí profundamente con el Señor. Bueno, y nuestras vidas, casi la de todos, ¿no? Es como que esa parábola del sembrador nos toca todas las etapas, no solamente una. Somos distintos terrenos donde va cayendo esa semilla según avanza nuestra vida, nos desviamos de camino. Y parte de tu desvío creo que tuvo que ver con tu adultez y con llegar al matrimonio, ¿fue así? Sí, exacto. Yo durante estas 2 décadas que digo que estuve alejada del Señor, lo estuve a un nivel tan elevado que no pensaba nunca en Dios y de hecho ya dudaba de la existencia de Dios, de Jesús, o sea, no me planteaba para nada volver a la iglesia, no sé por qué, pero sencillamente por esta desconexión que se dio también por el ambiente, yo creo también que se vive en España, al ir a la universidad también, yo fui a una universidad pública en la que era o sea, lo contrario de todo lo que yo había vivido en la escuela del Opus Dei estaba allí. La universidad, pues en la que todo era que si unos fumaban porros, que si los otros estaban pensando eran hippies, los otros, o sea, la universidad alternativa completamente contraria a lo que yo había vivido, ¿no? Fue un poco shock. Pero como digo, también durante el bachillerato me había cambiado de escuela. Así que fue como un poco, bueno, un colchón para luego llegar a la universidad, que ya fue pues completamente donde yo dije, ay, bueno, pues de Dios ya me he olvidado completamente. Así que creo que también el entorno, y se demuestra para bien y para mal, o sea, que en mi escuela y luego en la universidad, lo que nos influye el entorno es increíble, o sea, un wow, una barbaridad, ¿no? En mi caso yo lo he notado muchísimo. Y así fue como yo pues estudié ahí 4 años de carrera en Barcelona, y después de esto decidí que quería seguir estudiando, pero cambiar un poco de... Yo había estudiado ciencias políticas ahí en Barcelona y quise estudiar ahora más cosas tipo economía, empresa. Y entonces quise hacer un máster, pero donde yo quería hacer el máster me dijeron que no, que con la carrera que yo tenía, pues que era mejor que... Bueno, que como que no estaba preparada para hacer esos estudios de economía. Así que hice lo que dije siempre que no haría, que es hacer una segunda carrera, ¿no? Un segundo grado. Y lo quise hacer en el extranjero. Y en este caso, yo creo que carambolas del destino, yo estaba estudiando chino mandarín, eso es verdad, porque yo siempre pensé ya que iba a ser el futuro. Pero me di cuenta de que si yo quería hacer un grado, una carrera, pues en China continental eran en chino, no eran en inglés. Y en cambio en Hong Kong, que es donde estoy ahora, y es donde pues solicité para entrar a hacer esta segunda carrera, las universidades eran en inglés, tanto para pues lo que es un grado como un máster, todo. Entonces ahí sí que podía estudiar. Y así lo hice y en una pues me aceptaron y en 2011 en 2008 vine aquí a hacer mi segundo grado, mi grado de Administración y Dirección de Empresas, que duró 3 años hasta 2011. Y aquí fue donde conocí, pues como tú me dices ahora, el tema del matrimonio, al que sería pues mi marido y el padre de mis hijos, ¿no? Con quien pues éramos compañeros de clase, nos conocimos en 2008 cuando yo empecé a la universidad y él también. Y entonces en 2010 empezamos a salir juntos y en 2013 nos casamos.
Y bueno, pues a todo esto, cuando yo me quedé embarazada... Sí. Perdón, un pequeño detalle sobre el casamiento para que puedas continuar tranquila. El casamiento por civil. Sí, o sea, él, para que nos entendamos, es una persona local de Hong Kong sin ningún tipo de religión, y yo estaba también completamente alejada de la religión católica, por lo tanto fue una boda exclusivamente civil, en el juzgado de aquí de Hong Kong, ¿vale? Ni se me pasó por la cabeza nunca de ir a la iglesia, o sea, así tal cual. Como digo, estaba ya desde la universidad, estaba en un sitio completamente laico. Aquí en Hong Kong, pues también, porque aunque ahora he descubierto la faceta católica de Hong Kong y la hay mucha y muy rica, en ese momento ni me interesaba ni había ido nunca a nada de todo esto. Entonces yo vivía aquí pues como viven los chinos más normales, es decir, con nada. Bueno, ellos incluso van a sus templos, ¿no? Y demás. No, yo nada, no estaba en ningún punto de religiosidad ni de nada, ni mucho menos. Entonces, bueno, pues nos casamos efectivamente por el civil en 2013 y mi padre nos invitó a volvernos a España para trabajar con él. Él tenía una pequeña empresa de calzado y nos dijo que podíamos trabajar ahí con él. Y bueno, pues a mi marido le hizo ilusión porque sí que le apetecía salir de Hong Kong, ir a Europa, pues le pareció bien. Y nos mudamos allí. Y bueno, ahí la verdad es que él no se integró muy bien porque él, claro, no hablaba español. Bueno, no fue, digamos, la mejor decisión que tomamos, pero bueno, al final yo también pienso que todo lo que nos ha pasado en la vida ha pasado por algo, y como nos dice Romanos 8:28, que a mí me encanta, es que al final, para los que creen, todo pasa para bien. Y si en ese momento yo no creía, pero al final yo creo que ahora, pues Dios, todo lo que yo haya pasado, me lo va a hacer que sea para bien, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando estuvimos allí en España, tuvimos 2 hijos, y luego después de esto, pues digamos que la convivencia y demás no iba bien, también por el tema de estar trabajando en la empresa de mis padres, porque también iba un tema de familia y negocios mezclado. Pues al final hubo muchos malentendidos entre unos y otros, y yo estaba como un poco en medio de mi padre, en medio de mi marido, y al final estalló todo un poco. Y bueno, yo estaba como con, no diré depresión, pero sí que tenía mucha tristeza de todo esto. Y después de cómo estaba yendo todo y de cómo yo sentía que mi marido me trataba, luego mi padre también hablándome de todo. Y donde busqué solución. Y ahí yo creo que ya fue el gran error, pues también, como digo, por un poco por cómo está todo en España y lo que se ve y a lo que te aferras cuando no piensas en Dios ni en nada más. Me dio por ir a clases de yoga, pues para tranquilizarme un poco, ¿no? Esto que la gente dice, ay, es inocuo, el yoga es solo estiramientos y relajación, no pasa nada. Bueno, pues yo por mi experiencia os diré que sí que pasa. que además supongo que depende de a qué tipo de clase de yoga vas, ¿no? Igual te encuentras a una mujer que pues yo sencillamente hace estiramientos como puedan ser pilates, no lo sé. Pero ya la palabra yoga en sí viene del hinduismo, o sea, realmente es una conexión con lo divino de ellos, ¿no? Que es una divinidad que no es de Dios. Entonces, pues es un mundo espiritual muy peligroso, ¿vale? Y además, claro, justamente el profesor de yoga al que yo fui estaba entrenando para ser chamán. O sea, él iba a América del Sur, a no sé qué dónde, no sé qué países, me decía que iba a hacer el entrenamiento este de chamán. Bueno, y al verme así, un día que hablábamos, me dijo, pues yo te puedo hacer una sesión de chamanismo, tal. Y bueno, dije, pues vale, vamos a probarlo, ¿no? Entonces yo totalmente inocente, o sea, en ese momento pensando que estas cosas pues te ayudarían, pero que nunca te podrían hacer mal. Qué equivocada estaba, porque después de esta sesión, en la que me hizo no sé qué, durante una hora, unos rituales, bueno, o sea, yo lo que puedo decir es que no es charlatanería, o sea, no es mentira. O sea, realmente lo que hacen estas personas funciona. Pero ¿cómo funciona? Cuidado. O sea, tienen un precio muy caro que tú vas a pagar. Cuando yo salí de esa sesión, yo ya mi pena ya no la tenía. O sea, yo tristeza ni una. Al contrario, ya se me había transformado todo en una rabia. O sea, estaba tan enfadada
enfadada con mi marido, enfadada con mi padre, enfadada con todos, porque mira cómo me estaban tratando a mí, yo estaba allí y ya no tenía ninguna pena. Pero claro, todo eso se había transformado en una rabia y bueno, a partir de ese momento ya lo único que pasaba por mi mente era divorciarme de mi marido, el divorcio. O sea, no quería ni verle, le odiaba literalmente. Y yo te digo que todo esto me vino, yo no sé lo que me hizo en esa sesión de chamanismo, pero mi pena se transformó en rabia. O sea, yo no sé si ya entraron demonios en mí, yo no lo sé, si se transformó mi energía de alguna forma, porque también luego el yoga que hacíamos era yoga kundalini, el yoga que literalmente se trata de que por tu espina dorsal se te suba desde abajo del todo dos serpientes que se van entrelazando entre sí por tu columna y llegan hasta arriba, hasta tu cabecilla, ¿no? Entonces, ya para un cristiano, el tema de las serpientes subiéndote por la espalda tendría que ser un poco que te echa para atrás, pero en ese momento, como te digo, no estaba ni pensando en nada de todo esto. Entonces, pues este fue mi tema, ¿no? Encontrarme con este profesor, sus clases de yoga, su clase de chamanismo. Bueno, acabé yo totalmente de que yo a mi marido no quería verle. Y no solo esto, sino que luego me empezó una obsesión de que me gustaba otro hombre, ¿no? Pero uno que acababa de conocer, o sea, era, yo creo que realmente influencia demoníaca, pero al 100%. Porque a mí de qué, de repente, me apetece estar con otro hombre, si no me apetecía ni estar con mi marido, me va a apetecer estar con otro. Bueno, pues de ahí, claro, ya se dio también, por mi parte, un adulterio. O sea, ya va sumando todo, o sea, un nivel de progresión de, bueno, al final de irse para lo que está completamente alejado de Dios, ¿no? Pero que es normal porque yo había abierto ya la puerta esto con todas estas sesiones de espiritualidad que yo no sabía lo peligrosas que eran. Entonces, bueno, pues efectivamente al final me divorcié de mi marido. ¿Qué puedo decir? Ese año después del divorcio, o no ni siquiera el año, los 2 años fueron los peores de mi vida. O sea, lo pasé mal en todos los sentidos. Males espirituales, males físicos, males mentales. O sea, además, teniendo que tener cura de mis hijos, que tenían 1 y 3 años. En ese momento, cuando mi marido se fue, porque claro, a la que yo le dije que yo quería divorciarme, él me dijo, pues sabes que aquí te quedas. Y él se fue a Hong Kong, ¿no? De donde es él. Y nos quedamos nosotros 3 en España, yo cuidándome de los niños. Él en ningún momento dijo, pues bueno, pues no sé, me quedo aquí con los niños. No. Él dijo, yo me voy, así que me quedé yo sola, con todos estos demonios míos, cuidando de los niños. O sea, te puedes imaginar los 2 años que yo pasé de infierno, vale. Bueno, pero yo pensaba que yo iba a encontrar la solución en los temas de... Seguía yo con el tema de la espiritualidad. Yo no había visto, aún no me había dado cuenta de lo mal que me había ido el chamanismo y el yoga. Yo pensaba que la sesión de chamanismo me había ayudado, porque yo, claro, después de eso me sentía tan empoderada y ya no tenía tristeza ninguna, sino que estaba pues enfadada, ¿no? Pero en mi cabeza en ese momento estar enfadada es mejor que estar triste. Claro, yo no me daba cuenta de luego el daño que esto me hacía a mí también emocionalmente, este enfado, porque, bueno, sabemos que la rabia y el rencor es un veneno para el corazón increíble, pero en ese momento yo no lo pensaba. Pero luego me fui dando cuenta, ¿no?, de las consecuencias que todo esto tiene. Y luego yo pensaba pues que el tema espiritual wow, fantástico. No es que volviera a hacer sesiones de chamanismo, porque la verdad que esa sesión me espantó bastante, o sea, porque la noté muy fuerte. Incluso el profesor me dijo, creo que te has quemado, que no sabía yo lo que quería decir, pero vamos, que se pasó de rosca conmigo. O sea, a eso no volví, pero sí que me metí en temas de la nueva era, que de hecho podemos decir que el chamanismo también forma parte de eso, ¿no? Pero yo creo que el chamanismo ya está igual, es el extremo, uno de los extremos. Pues yo me metí a cosas un poco más, bueno, más, digamos, dulces, o bueno, pues que se llevan ahora, ¿sabes? Todo lo que vemos estos días, sobre todo yo no sé cómo está en Argentina, pero en España, pues, es que todo el mundo ahora está que si las energías, ¿no? Pues todo bien. Estas cosas. Por ejemplo, yo me metí mucho. Perdón, para orientar a los oyentes, una de esas vertientes ya que hablaba de Argentina, el Reiki, por ejemplo. Exacto. Sí, también.
sí, Reiki, creo que no, sí, fui a hacerlo alguna vez, de hecho, una o dos veces, con una mujer que yo creo que no tenía ni idea, porque esto es otra. O sea, hay gente que sí, como si, yo te digo que ese profesor de yoga y de chamanismo realmente se había entrenado y algo hacía con el mundo espiritual. La otra, la que fui, que era una profesora del colegio de mis hijos, de hecho, o sea, y creo que hacía esto como para ganar un dinerillo extra después del colegio y no tenía ni idea. Bueno, o sea, te puedes encontrar de todo en este mundo, pero lo que seguro que no vas a encontrar es sanación, eso te lo aseguro. O sea, o no te hace nada y te están quitando el dinero sin más, o te meten demonios dentro. O sea, una de dos, no hay otra, ¿no? Pero yo, bueno, en ese momento, pues como te digo, me aficioné mucho a los libros de autoayuda, pues yo qué sé, a cosas de estas, ¿no? Y claro, yo es que estaba buscando a qué aferrarme. Y cuando no tenemos a Dios, pues buscas y, jolín, en ese momento parece que lo que está más cerca es esto, ¿no? De lo que todo el mundo habla, que todo está bien, no tiene ninguna rigidez, como yo sí que le veía rigidez a la Iglesia Católica, ¿no? Por ejemplo, porque nos dice esto no se puede hacer, esto no se puede hacer, y luego te das cuenta de que todo lo que te dice la Iglesia que no se puede hacer es por tu bien, pero cuando estás alejado te parece todo opresión y limitación y que se han creído que te tienen que decir de lo que tú vas a hacer en tu vida. Bueno, pues en esas estaba yo. Así que luego me dediqué también durante un tiempo incluso a ser yo misma coach de cosas de la nueva era. Por suerte no fui muy allá y de hecho, como digo, pues yo nunca ni he practicado, ni me he entrenado para Reiki ni cosas de estas, ¿no? Pero sí que, bueno, pues hablando de las energías, de tu yo superior, bueno, vamos, es lo que ella nos dice, no sé si en la Biblia está escrito así, que cuando un ciego quiere guiar a otro ciego y se van a caer los dos al hoyo, ¿no? Pues eso era un poco. Absolutamente. Total. Bueno, y esa seña que nos estás poniendo tan testimonialmente, con fallas con las que muchos nos podemos sentir identificados, es decir, difícilmente alguien te esté señalando, juzgando, porque dirán, uy, yo también. Bueno, se va acercando a un momento que ni se imaginaba. Tuviste que volver, tuviste que regresar a Hong Kong, ¿verdad? Tomaste la decisión de ir nuevamente. Exactamente, mira, nosotros nos habíamos separado con mi marido en 2018. En 2019 vinimos a verle porque habíamos dicho pues que nos íbamos a ir viendo, ¿no? Es que tenemos 2 hijos en común. Pues en Semana Santa de 2019 habíamos venido y ya no nos vimos, luego llegó el COVID al año siguiente y no nos vimos hasta Navidades de 2022, cuando vinimos por fin otra vez. Ya mis hijos más mayores me dijeron, ay, me gusta mucho Hong Kong. Claro, nosotros seguíamos viviendo en esa ciudad en el medio de Cataluña, donde, bueno, pues imagínate, ¿no? Hong Kong, China, modernidad, luces, rascacielos, comparado con donde vivíamos, pues hombre, los niños dijeron, wow, me gusta mucho Hong Kong. Y yo dije, no sé, a mí también, yo realmente lo echaba de menos, en ese momento no estaba trabajando más que con eso, como te digo, ¿no? De algunas sesiones de estas cosas de nueva era. Así que yo también me veía perdida y yo pensaba, y si yo con las 2 carreras que tengo, que hablo también chino, inglés, ¿qué estoy haciendo con mi vida, no? Y dije, igual es que realmente tengo que buscar algún trabajo aquí en Hong Kong. Pero dije, bueno, ya estamos en Navidades, que acaben los niños el colegio en verano y ya luego pues vemos. Bueno, pues mira, fue llegar a España después de esas Navidades, no había pasado ni 2 semanas de llegar y me aparece una oferta de trabajo que yo ni había estado buscando, o sea, me apareció en un grupo de Facebook en el que yo estoy desde hace 10 o 15 años que se llama Españoles y Latinos en Hong Kong, que alguien publicitó esa oferta de trabajo porque era de una cosa relacionada pues con temas de español y demás, ¿no? Y es que era literalmente mi descripción de yo. O sea, digo, es que esta me están describiendo a mí, esta oferta de trabajo. Digo, si yo no solicito esta oferta, es que, no sé, voy a parecer tonta porque me parece como que me está viniendo del cielo. Total, el 1 de marzo de 2023 ya estamos aquí los 3 listos para vivir. En un mes, nada, vacié el apartamento, quité a los niños del cole, todo. Y ya estábamos aquí. Fue como realmente divino. O sea, yo pienso que Dios me trajo aquí. Yo estoy convencida de que yo estoy en Hong Kong ahora mismo porque Dios me trajo aquí, ¿vale? Y total que llegamos, como digo, en marzo.
Y yo seguía en mis cosas espirituales, yo pensando, ay, qué bonito, ay, el universo me ha traído aquí, ay, todo genial, fantástico, por fin todo me empieza a sonreír un poco. Bueno, pues lo que no me imaginaba es que medio año después yo me encontraría con Jesús, el día más inesperado de mi vida, completamente, o sea, no me lo esperaba para nada. Era un día que mi marido, mi exmarido, el padre de los niños, me había dicho que quería estar con los niños un ratito, cosa que casi nunca nos decía, porque aunque estamos en la misma ciudad, no nos se ven casi nunca. Y yo le dije, pues perfecto, pues era un sábado por la mañana, le dije, te llevo a los niños un ratito, unas horas, ¿no? Y por esa zona por la que me dijo de quedar, yo no sabía qué hacer, pero me acordaba de que había una catedral muy bonita. Y digo, voy a ir a la catedral como turista, ¿no? Porque hace una década que no voy. Y al llegar a la catedral iba a empezar una misa en filipino, además. O sea, yo no iba a entender ya nada, no era en inglés, no, en filipino, porque tenemos una comunidad de filipinas aquí muy importante, que trabajan en las casas, ¿no? Como ayudantes. Bueno, pues nada, y digo, yo me voy, porque ¿qué voy a hacer aquí? Pero no, algo me impedía irme, ¿no? Yo me iba a ir y no, es que no. Y al final un hombre me dijo, pero entra, da igual, quédate. Yo, bueno, pues me quedo. Y ya está, y fue sentarme allí, empezar la misa, y mira, yo no sé lo que me pasó en ese momento. Yo veía ahí en la cristalera, ¿no? Delante mío, en los vidrios esos pintados de la iglesia, a Jesús crucificado. Y me di cuenta, digo, ay Señor, Dios mío, me había olvidado de ti y eres real. O sea, en ese momento yo lo noté ahí como alrededor. Y me dio una llorera que no podía parar de llorar y de pensar todo lo que había hecho, que si mi matrimonio frustrado, que si mi adulterio, que si todo, irme ahí con los chamanes, el yoga, la nueva era, madre mía, el yo superior. Mira, me vinieron todos los pecados a mi mente, todo lo que había hecho mal, y notaba que Dios estaba ahí, o sea, notaba que Dios estaba ahí. ¿No? Yo dije, Dios mío, perdóname y ayúdame porque mira cómo está mi vida patas arriba. Bueno, perdón que te interrumpa en una situación tan emotiva y tan espiritual como la que nos estás contando, pero literalmente ahí lo que escuchaste fue una voz, la voz de Jesús. O sea, no es que escuchara la voz, que la oyera también el que estaba sentado a mi lado, sino que yo ahí le oí a Jesús, cuando Jesús habla, cuando Dios habla en el alma y en la mente, que tú sabes que no es tu mente, que no es tampoco espíritus de los que te puedan venir, como decía, de otras cosas de la nueva era, sino, wow, una voz que es de Dios porque es de paz, es de tranquilidad, que me dijo literalmente, yo te voy a ayudar a arreglar todo. Esto es lo que me dijo. Wow, o sea, la paz que yo sentí en ese momento, como él dice en la Biblia, no es de este mundo. Entonces, no tuve ya ninguna duda, y yo sin haber leído la Biblia desde hace, como te digo, décadas, ¿no? Pero yo ya no tuve duda de que esa era la voz de Dios, porque la paz que trajo consigo es algo que no te puede venir de ninguna otra forma. O sea, yo buscando durante tantos años en la espiritualidad, dónde agarrarme, dónde sentirme bien, nunca había conseguido lo que en un segundo conseguí allí cuando yo oí que Dios me decía, yo te voy a ayudar a arreglar todo. Wow, o sea, ahora, me quitó como un peso de encima. Tremendo, porque las conversiones son literalmente llamados y es lo que sentiste. Ahora, hablando de llamados, teóricamente, por lo que nos contaste, era un día cualquiera, un día común, pero después... Era un día, sí, era un día cualquiera, sí, pero al mismo tiempo no. Porque el hecho es que ese día justamente se cumplían 10 años, o sea, era mi aniversario de una década del día en que yo firmé mi matrimonio civil, como te decía, ¿no? Y justo a 400 metros, si llega, de esa catedral, o sea, el juzgado de matrimonios en esa zona de Hong Kong está allí, es que no llega ya te digo, ni a 500 metros de distancia de esa catedral.
No me acordaba ni yo ni el padre de los niños, porque nosotros siempre habíamos celebrado nuestra boda el día que hicimos la fiesta, que la hicimos en España a principios de octubre. Pero realmente el día que nosotros nos casamos oficialmente fue el 23 de septiembre del 2013 en Hong Kong, sí, ahí al lado de la catedral, como digo. Y luego el 23 de septiembre de 2023 me pasó a mí esto, ¿no? Y yo es que le decía a Jesús, o sea, mira cómo está mi vida, mira cómo está. Y claro, me refería sobre todo a la parte de la familia, ¿no? Que es lo que se había roto más. Y él me dijo, yo te voy a ayudar a arreglar todo. Y no creo que con esto me quisiera decir, voy a ayudarte a restaurar el matrimonio, ¿no? Como alguna gente cree. También porque, en parte, pues como hemos dicho, no era un matrimonio católico, pero las formas en las que yo he sentido desde ese momento, que hace ya casi 2 años que pasó, en que Jesús me ha ayudado a mí, yo te puedo decir que realmente Él está cumpliendo su promesa al 100%. ¿Por qué? Porque desde entonces yo siento que Jesús es el padre de mis hijos que mis hijos no tienen. Es el marido que yo no tengo. Después de ese día, al cabo de unos meses, sentí que Dios me llamaba a cambiar de trabajo. ¿Te acuerdas que te he dicho que ese trabajo era literalmente yo, por lo que fue a Hong Kong, que era mi descripción? Pero es verdad que el sueldo pues era justo para vivir en Hong Kong, y más yo teniendo a mis 2 hijos. Luego en ese momento también tenía que pagar a una chica filipina que estaba con nosotros para ayudarme. Claro, yo trabajaba muchas horas. Entonces, bueno, pues eran muchos gastos y era un sueldo muy justo. Y noté esto pues más o menos medio año después de esta conversión, ¿no? Que Dios me decía, deja este trabajo que va a venir otro mejor. Y lo hice como salto de fe. Y el trabajo que yo tengo ahora, yo estoy convencida de que me lo dio Dios. O sea, el sueldo que tengo, yo no creo que sea ni por mis cualidades ni por... No, yo realmente me siento como que Dios, que Jesús está proveyendo como lo haría un marido. O sea, que este extra que entra ahora por mi cambio de trabajo no es que sea mío, sino es lo que proveería el marido que yo no tengo. Él se ha puesto en este espacio que había, en este rol que faltaba de patriarca de familia. Él lo está supliendo y mejor que nadie. O sea, mis hijos los veo también tranquilos, felices, centrados. Yo igual, porque esta figura, aunque no visible a ojos humanos, con los ojos de la fe es muy visible. Es innegable, no se puede negar que alguien ha entrado en nuestra familia, que la ha transformado con amor, con provisión, con todo lo que Dios es y todo lo que Dios da. Es muy hermoso este testimonio porque no tapa las cosas malas, las dolorosas, y pone justamente ahí en relevancia las cosas lindas. Y ya que hablamos de cosas lindas, ¿qué sucedió el pasado mes de mayo? Sí, el pasado mes de mayo. Bueno, de hecho fue ya el día 1 de junio. El 1 de junio, después de, pues ya, como he dicho, décadas de mi primera comunión, por fin recibí mi confirmación. Así que así fue como acabar este proceso que empezó con mi bautismo, estos 3 sacramentos que son los de la iniciación y la entrada oficial a la Iglesia, al cuerpo de Cristo, pues por fin se culminaron el 1 de junio de 2025. Recibí mi confirmación aquí en Hong Kong después de haber estado pues casi un año en clases de catequesis para adultos. Y para mí fue un día muy importante, muy especial. Lo voy a recordar siempre porque me quedé como aturdida, ¿no? O sea, ese momento en el que se produce la unción con el aceite crismal. Luego, cuando vas a comulgar y ya es un día especial porque te arrodillas con el banquillo, es el obispo el que te está dando la comunión. Wow, para mí fue un cúmulo de emociones que yo, de hecho, pues lo recuerdo un día como que estaba como en una nube, literalmente, así es como me sentí, pero muy contenta de por fin haber hecho este paso y de sentir que ahora ya sí formo parte completa de la Iglesia, que es lo que quería. Al final, después de esta conversión, pues no puedes esperar querer otra cosa, no quieres estar al máximo de entregada a Dios posible.
y siento que este es mi camino y esta es la realidad que por suerte he podido vivir aquí en Hong Kong, porque como he dicho al principio, yo cuando vivía aquí hace 10 años pues no sabía que había también esta parte tan católica, pero sí que la hay. Como digo, tenemos una comunidad de Filipinas muy grande, entonces hay muchas iglesias que hacen misas en inglés, gracias a Dios, porque somos también muchos los extranjeros que necesitamos ir a misas en inglés. Si fueran en chino, pues ya sería distinto, no nos enteraríamos, ¿no? de muchas cosas, de la homilía. Pero gracias a Dios sí, y también hay muchos locales, o sea, no sé cuánto es el número exactamente, el porcentaje, pero sí que sé que el ambiente de religiosidad que se respira en Hong Kong es mucho mayor al que se respira en España. Si tú vas a España, es que no se respira nada. Tienes que ir a ambientes muy concretos para poder ver que aún hay ahí pues gente que realmente vive por Jesús, pero en general aquí en Hong Kong, y aunque no sean católicos, puede haber también, de hecho hay extranjeros que pues tienen otras religiones, pero se nota que la gente está buscando a Dios. En España no. En España ya nadie busca a Dios. Están que si el mundo, el dinero o como digo antes, ¿no? Las energías. Bueno, es una pena, la verdad que es una pena y me alegro de que Dios me haya quitado, de ahí me haya puesto a 10.000 kilómetros de mi casa para distanciarme de todo esto y ponerme en un lugar en el que yo me he dado cuenta, también ahora pues abriéndome, ¿no? Un poco más la mirada, a que realmente la gente aquí sí está buscando. Y cuando tú dices aquí, no, es que hoy domingo vamos a la iglesia, a nadie le extraña. Si tú a alguien en España le dices, vamos a la iglesia, te dice, ¿a la iglesia vas a ir? O sea, es como ya raro, que no van más que las abuelas a la iglesia, ¿no? Es una pena. Pero aquí, en cambio, pues es común, es muy común. Bueno, realmente me siento muy emocionado por lo que nos has compartido. Yo quiero hacerte una propuesta, si bien te lo dije al principio. Quedan muchos lindos interrogantes y hemos entrado en tu conversión. Yo te propongo que vayamos programando una segunda charla, siempre teniendo en cuenta esta diferencia horaria. También le digo en una trastienda a los oyentes que el complicado he sido yo hasta el momento, no tú. Pero, no, ningún problema. Y la próxima vez me puedes hacer más preguntas porque creo que me he enrollado mucho, que he contado mucho, no te he dejado preguntar mucho, así que la próxima vez puedes hacer tú más preguntas y yo voy respondiendo poco a poco. Está bien, lo que pasa es que el tema de los testimonios es así. Sé que mencionas mucho a la conversión de Pablo y él en sus comienzos fue así, era arrollador, nadie lo podía parar y tenía motivos para eso. Por eso ha sido un placer no interrumpirte, pero que tenía que ser así. Hemos iniciado un camino contigo, realmente te valoro y te agradezco mucho la predisposición, el buscar los tiempos, teniendo en cuenta estas diferencias horarias que tenemos. Ya vamos programando, ya deben estar los oyentes cuando escuchan esto, obviamente saben que es grabado por esta diferencia precisamente, van a estar escuchando para ver cuándo lo continuamos. No vamos a esperar mucho, yo voy a esperar también tus posibilidades, pero hemos abierto una puerta muy linda y no voy a cerrar hablando yo, quiero que cierres tú el mensaje que quieras dejar de esta primera charla para aquellos que están también en un camino así, que piensan que no son dignos, que su fe o su vida de fe se ha perdido. ¿Qué mensaje le quisieras dejar? Vale, Carlos, pues muchas gracias. Pues cuando quieras volvemos a hablar. Y el mensaje que me gustaría dejarle a quien nos esté oyendo es que yo creo que hay dos tipos de cristianos. Los cristianos que ya desde siempre han sabido que amaban a Dios, que estaban destinados a estar siempre buscándole, que han sido devotos desde pequeños, por lo que sea, porque han nacido en una familia muy cristiana, muy devota, o porque ellos desde pequeños ya lo han sentido. Y luego estamos los otros, como San Pablo, como tú decías, y como tantos otros, como San Ignacio, como muchos, los que se han convertido luego después de, como San Agustín, es que su ejemplo es fantástico, o sea, como después de haber vivido la vida, de haber buscado donde no se tenía que buscar, de haber hecho de todo, y pum, llega Dios, llega Jesús y dice, está bien, ya olvídate, no peques más,
pero ven porque te quiero aquí conmigo. O sea, todos somos dignos. Da igual lo que hayas hecho, da igual lo que te haya pasado. Y al final pienso que de hecho todo lo que hemos hecho nos ayuda, porque cuantas más cosas hayamos hecho que digas, es que esto no me lo va a perdonar Jesús. Sí, a más grande el pecador, más grande la gracia. Y Él siempre perdona, su misericordia es tan infinita que da igual, no importa. O sea, que no haya algo que esté tan en el corazón de una persona que diga, esto es imposible, que me vaya a ser perdonado, no es verdad. Tenemos, gracias a Dios, el sacramento de la confesión, es extremadamente potente. Es que muchos exorcistas dicen que no se necesita muchas veces más que una buena confesión para quitarse los demonios de la vida pasada. Yo doy fe de eso. De hecho, podemos hablar de esto en la próxima charla, porque yo creo que la confesión que yo tuve, la gran confesión que tuve después de todo esto, fue lo que me liberó de muchas cosas, y después también el Rosario de la Virgen, y hablaremos de esto. Pero mi mensaje es este, que la gracia y la misericordia de Dios son infinitas, son para todos, y que ninguno tiene que quedarse atrás por pensar que Él no es digno.